que es imposible, ¿no?, hacer conclusiones, porque para hacer conclusiones de este taller hay que tener características que por lo menos yo no poseo, ¿no? Hay que ser un erudito en la oratoria, porque ha sido un taller muy importante y yo diría que tenemos que sentirnos felices con esta actividad que hemos hecho hoy. Las intervenciones del compañero Pelayo Terry y de Betsy verdaderamente han sido clases. Yo siempre digo que muchas veces en los eventos, dígase lo que se diga, todo el mundo dice, después de esta clase magistral, y a veces me quedo pensando, ¿no?, ¿dónde está lo magistral? O por lo menos mi poco poder de entendimiento no me llegó a ese nivel, pero verdaderamente tengo que decir que han sido dos intervenciones maravillosas. El compañero Pelayo ha hecho una disertación por punto de tantos problemas que están ahí, que subyacen y que nos están afectando. Y creo que sin ponernos de acuerdo, después que Pelayo hizo esta intervención, entonces nuestra directora del Centro de Estudios de Economía Cubana ha puesto toda una serie de ejemplos y de problemáticas que muy actualizados, que verdaderamente hacen de este taller bien interesante. Se han escuchado después un grupo de opiniones que verdaderamente tenemos que admirar, y entre las cosas que me hace muy feliz, pero que debe hacernos feliz a todos, es la composición que tenemos en este taller. Porque tenemos compañeros como Fidel, como Pulido, que compartieron toda aquella vivencia desde muy joven del inicio de la revolución. Fidel ponía ejemplo de ese camino. Pulido hablaba de las discusiones, de esos diálogos entre el Che y Carlos Rafael, de los cuales tenemos que seguir aprendiendo. Por aquí tenemos también varios compañeros de esa generación. Tenemos entonces una intermedia, donde está la directora del Centro de Estudios de la Economía Cubana, una generación joven todavía, pero ya con experiencia, ya con 20 años de experiencia en esta actividad económica. Tenemos entonces a la generación de nuestro presidente de la sesión de base de trabajadores por cuenta propia, y donde hay también otros actores de la economía, del compañero Irving, que ya es una generación mucho más joven. Tenemos prácticamente estudiantes de la FEU, porque son recién graduados, ¿no?, hace muy poco. Entonces es muy lindo esto, porque tenemos el espíritu eterno de la generación que nos inspiró y educó. Comenzamos con el concepto de revolución de nuestro comandante en jefe, el hombre que el día que sin prejuicio se haga un análisis histórico de su figura, creo que hay pocas personas en el mundo que pueden estar a esa altura. Tenemos entonces la generación de Pulido, de Fidel y de otros, Vicente, todos otros compañeros que están aquí, que impulsaron y que siguieron con una fe infinita en esa generación histórica. Tenemos a estos nuevos emprendedores que se han sumado, que están luchando con todas las trabas que podemos tener hoy, pero que siguen aquí y que siguen demostrando. Y sé la bronca que lleva en las redes sociales Irving, y sé, como mismo decía Betsy, ¿no?, que hace poco tiempo le hicieron un comentario que la ofendió muchísimo. A Irving también le ha pasado igual, y está luchando y está guerreando en esta batalla. Y entonces están los estudiantes prácticamente, que yo los sigo viendo como estudiantes, y aquí están los profesores, están aquí, están los estudiantes allí. Quiere decir que es un taller verdaderamente muy importante. Ahora, si no tenemos acuerdo, entonces es una discusión estéril. Por eso proponía de tener un encuentro, porque a nosotros, desde mi punto de vista, y me pueden atacar, creo que todavía nosotros mismos los que estamos aquí no sabemos dialogar. Pelayo, bueno, ¿para qué voy a decir cómo lo puse textualmente? Pero hablaba del diálogo, ¿no? Decía ahí,
espacio que favorezca la cultura del diálogo. Hacen falta esos espacios. ¿Y por qué digo que todavía no sabemos dialogar? Porque yo leo en las redes, escucho a los compañeros y siempre percibo sin darnos cuenta nos atacamos. Sin darnos cuenta nos atacamos. Aquí creo que Maximiliano, que está ahí escuchando, el propio Pelayo, creo que en determinados momentos hemos hecho un ataque a la prensa. Y entonces Maximiliano, que escucha, que tanto ha trabajado con nosotros desde las redes, desde la sesión de base de periodismo económico, creo que fue una de las primeras personas que nos alertó y nos dijo, las redes. Quizás, no sé si él se acuerda de aquel momento donde nos dijo, hoy la batalla que está en las redes, y todavía muchos no entendíamos toda esta batalla, cómo venía en las redes. Y Maximiliano nos alertaba. Entonces, vamos a articularnos, porque entonces, y los economistas, ¿cuántos errores no hemos podido haber cometido? ¿Cuánto tenemos que aprender todavía? ¿Cómo hemos sido capaces de llevarle a la prensa la información con la claridad y la veracidad que necesitan? Hay veces vamos a un evento los economistas y entonces ponemos una cantidad de tablas para economistas, y entonces puede ser que un evento que se llame la economía de estos tiempos, bueno, quizás pueda ser así. Pero cuando vamos a explicarle esto a la prensa, hay que buscar la forma metodológica de hacerlo. Vamos a buscar los docentes, vamos a buscar los profesores, porque nosotros dimos inclusive y pretendimos seguirlo haciendo, recuerda Maximiliano, un curso para esto, cómo llevar mejor la información y para los periodistas. Pero realmente en esto no nos falta estudio, en esto nos falta estudio de verdad, en desmontar. Nosotros hoy yo he mirado varias veces al compañero Luis Marcelo, especialista del INIE, que son los que realizan todos los años el trabajo sobre el bloqueo para presentar en las Naciones Unidas. ¿Y cómo percibo? ¿Por qué digo que tenemos que articularnos? Porque muchas veces decimos, tenemos todos estos problemas económicos. Sí, el bloqueo sí, pero tenemos tal y tal cosa y tal cosa y tal cosa. Otros dicen, tenemos todo este problema, yo sé del bloqueo, pero no me hablen más del bloqueo. Como si no me hablen más del bloqueo, como si no el bloqueo fuera un juego de pelota. Ahora, ¿quiénes son los responsables de eso? Nosotros mismos, que hemos explicado, desde mi punto de vista, hemos explicado mal el bloqueo. Y hay muchos jóvenes que hoy no saben lo que es el bloqueo. Ahora, Marcelo, que estuvo conmigo en el evento que hizo la Asociación Cubana de las Naciones Unidas, cuando usted escucha lo que hablan nuestros médicos sobre el bloqueo, entonces cuando usted se da cuenta de lo que es el bloqueo. No ya de que es el bloqueo económico que ha causado y son 140.000 millones de dólares y no sé cuántos millones de dólares anuales y todas estas cosas. Cuando usted lo escucha, cuando usted le dice eso a un joven, entonces el joven dice, bueno, esa cantidad de dinero realmente será verdad. Y uno puede explicar y decir, con 140.000 millones de dólares se pudo comprar tantos ómnibus, tantos trenes, arreglar tantas cosas. Ahora, ese joven sabe cómo se bloqueó nuestra vacuna. Saben cómo se bloquearon los reactivos para que no pudiéramos hacer las vacunas, para que muriésemos aquí de COVID. Entonces creo que si supieran eso, nadie diría el bloqueo. Ahora, no vamos a vivir del bloqueo, como decía Betsy, porque entonces es como decir, estamos derrotados, estamos perdidos. Entonces, no sé si Betsy coincide conmigo, que en nuestro discurso y en nuestro diálogo tenemos que articularnos todo. Entonces, no es ni quitarle importancia al bloqueo, no es ni quitarle importancia a nuestras dificultades, y no es tampoco empezar quizás a exacerbar los errores de uno o los problemas de otro. Creo que hay que buscar esa conectividad. Retomo lo que decía Irving, que no se habla. Efectivamente, pero tampoco hablamos de eso los economistas, no solamente la prensa. Casi siempre, inclusive yo mismo que me he fajado con él,
Porque cuando llego y veo y le digo, a mí no me hablen más que ustedes hacen dinero y hacen esto y hacen aquello, entonces empieza y se faja conmigo y me dicen, pero mira, esto cuesta tanto, y ahí empezamos en una discusión. Y nosotros mismos no hemos sabido desmontar eso, y es cierto, si a ellos le venden el queso a un precio, pues entonces ¿cómo lo van a vender? Y todas estas dificultades por las cuales tienen que atravesar. Pero tenemos que unirnos, tenemos que estar unidos, no podemos perder la unidad en todo esto. Y nos falta aprender a dialogar. No es lo mismo que yo le diga a Pelayo, por eso yo decía, que yo le diga a Pelayo, ¿por qué no tenemos ese encuentro todos los meses? Y vamos invitamos actores económicos, invitamos los centros de estudio, invitamos la academia y vamos viendo. Por eso digo que es una clase magistral, porque como usted decía, hoy en el debate mediático tenemos que articular lo que necesita la población, lo que necesita hoy Cuba. Y todo teniendo un concepto que Cuba vive en guerra. Cuba vive en guerra. Y un país que vive en guerra tiene que tener respuestas de guerra en tiempo de paz. ¿Por qué ese ejemplo de la vacuna, como decía? Porque, señores, yo pregunto, ¿cuántas personas saben esto de verdad? Y los médicos, los especialistas allí contando cómo se bloquean los reactivos. No estamos hablando ya, igual, cómo se bloquea la insulina, cómo se bloquea esto y todo lo que tiene que hacer nuestro país. Entonces, a la hora de valorar las personas, creo que lo valoraríamos con más respeto, aun cuando has cometido determinado error, cuando no has sido quizás lo suficientemente suspicaz o cuando no has escuchado suficientemente las críticas y los problemas. Pero también hay que tener en cuenta que también muchos decisores de política han tenido en las condiciones en las cuales no trabaja nadie en el mundo, porque a ningún país del mundo le bloquearon las vacunas. Y si nosotros no hubiéramos tenido esa vacuna, recuerdo la palabra de que hubiera sido, si hubiéramos dejado morir el apóstol en el año del centenario, ¿qué hubiera sido de Cuba? Por eso cada vez que me encuentro con Yuri, y él me dice, nosotros hicimos el subdirector de Enfield, y me dice, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Siempre coincidimos en esta tarea de la Asamblea Nacional de la Fiscalización y Control. Y yo cada vez que lo veo le digo gracias. Él me dice, compadre, no me diga más gracias, tengo que dártela. Porque ustedes salvaron Cuba. ¿Qué hubiese sido de nosotros? Aquello era desesperante. 7.000 casos, 8.000 casos, 9.000 casos, 7.000 casos, 8.000 casos, 9.000 casos. Falta esto, era desesperante. Y miren, hoy hemos tenido días prácticamente sin casos. Ahorita no nos acordamos prácticamente de la COVID. ¿Quién nos vendía esas vacunas en ese momento a nosotros? ¿Quién nos iba a vender las vacunas si nos estaban bloqueando las que estábamos haciendo? Si nosotros no hubiéramos tenido ese bloqueo a esas vacunas, posiblemente hubiéramos sido el primer país del mundo en producir las vacunas. Fuimos los primeros en prácticamente inyectar la población infantil. ¿Cuánto hubiésemos podido adquirir nosotros? Porque los ingresos de Pfizer y de todas esas cosas por la vacuna fueron millonarios, miles de dólares, de millones de dólares. ¿Cuánto hubiésemos podido hacer nosotros con eso? ¿Cuánto hubiésemos podido inyectar en la economía? La vacuna contra el cáncer de pulmón es una de las que es la única prácticamente que han aceptado. ¿Por qué? Porque es de punta a punta a punta. Porque no hay otra. Inmediatamente que encuentran otra parecida, ahí ya empiezan a retirarnos, pero entonces nos aceptan el medicamento contra el PRO. ¿Cuántas cosas no ha producido este país, la ciencia de este país? Demostrando que las palabras del comandante de que este tendría que ser necesariamente un país de hombres de ciencia, y es la ciencia lo que nos ha salvado a nosotros. Entonces creo que nos falta es aprender a dialogar. Y verdaderamente para eso tenemos nosotros mismos que desmontarnos todo un sistema de ideas para lograr lo que queremos y para lograr los objetivos que es esa sociedad próspera, sostenible. Y creo que por eso yo por lo menos me siento muy, muy feliz cuando veo todas las generaciones juntas. Cuando vemos que hay una generación, aquí están todas las generaciones juntas. Y de verdad que eso nos alegra ver los estudiantes, ver la profesora, porque ese intercambio es lo que hemos producido, profesor, ¿no? El tener esos alumnos allí, haya sido tuyo o no, pero es lo mismo, es la academia, eso, y hay varios que hay allí. Yo miraba para él porque participó con nosotros en muchas actividades de la FEU y reuniones de la FEU, y vamos a hacer esto y esperando el 17 de noviembre. Entonces uno dice, concho, un día esperamos el 17 de noviembre y hoy estás aquí en la batalla por la economía cubana. Entonces vale la pena, ¿no? Entonces, de verdad, compañeros, tenemos que aprender a dialogar y entre todos. Y propongámonos, tenemos que hacer
este tipo de evento. Por eso te decía, Jorge, que propondría, sobre esa pregunta que hacía Pelayo, lanzar un evento con esa misma pregunta. Quizás podría, ¿qué es el periodismo económico? ¿O cómo es el periodismo económico que necesitamos? No es ya ni el que queremos, porque el periodismo económico que puede hacer Estados Unidos, que puede hacer Haití o que puede hacer Panamá, no es el periodismo económico que necesita Cuba. No es como el bonito, no es el que necesita Cuba. ¿Cómo tiene que ser? Y por ahí creo que pudiésemos ver si nos acompaña en ese, nos auspicia en eso, los trabajadores por cuenta propia, que también nos auspicien. Hoy nos están ayudando para como el Día del Economista, que es el 24 lo vamos a celebrar el día 24 de noviembre. Precisamente va a ser en una MIPYME, en el Guajirito, que fue la primera MIPYME que se creó. Vamos a hacer un evento el día 29, que lanzo aquí ya la convocatoria, está en las redes, pero bueno, se lo digo, un evento el día 29, donde vamos a tener 3 ponentes. Uno va a ser la experiencia precisamente del Guajirito, como MIPYME, como nuevo actor y cómo se ha desarrollado en toda esta etapa. Vamos a tener la contabilidad y los nuevos actores, y la banca en Cuba, y los actores económicos, con un panel del Banco Central de Cuba, porque cada vez que nos reunimos con los nuevos actores, nos hablan mucho del tema bancario y las dificultades que tienen con el tema bancario. Esto va a ser el día 29. Tiene una cuota de inscripción. Digo, si tiene una cuota de inscripción, nosotros estamos en un momento, a todos se lo hemos explicado, de un momento en la finanza de la asociación bastante limitado, y entonces tenemos que hacer un grupo de eventos donde sí tiene que ser por cuota de inscripción. Pero bueno, en eso nos estamos moviendo. Verdaderamente nos vamos contentos y con mucho por hacer, pero dejando solamente ese mensaje que tenemos que articular, tenemos que estar unidos. Eso es lo que nos conducirá a nosotros a la victoria. Dialogar como se debe. Tenemos que salir de los diálogos. En los diálogos podemos discutir, en los diálogos podemos hasta el espíritu nuestro ese que se exacerba, pero de ese diálogo tenemos que salir fortalecidos, tenemos que salir mejor, tenemos que seguir pensando en que la historia de este país es muy gloriosa. Este país ha dado personalidades verdaderamente, y este pueblo, el sacrificio de este pueblo merece el esfuerzo de todos. Así que muchas gracias, y de verdad que ha sido un excelente para mí. Nos vemos en el próximo taller. Gracias. Oye,